¿Qué tal, amigos? Sin embargo, les saluda Romina Gándara. Les agradezco una vez más que se queden con nosotros en estos minutos, al final, en la recta final de este programa Café y Noticias, y nos acompañen para hablar de algunos temas, principalmente temas de las víctimas de desaparición en México, también temas de víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre otros temas relacionados con los derechos humanos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar seguimiento a un tema que habíamos hablado la semana pasada, que es este recorte o este problema que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV por sus siglas, que actualmente sigue ahí, sigue en la escena. Esta semana, bueno, al menos este jueves, el día de hoy que pues comentamos, hacemos esta cápsula, se cumple una semana en que familiares de personas desaparecidas iniciaron un plantón afuera de Palacio Nacional para exigir que se les diera información veraz, que se les atendiera sobre este tema que se dio a conocer desde la semana pasada de un presunto recorte a los recursos de operación o a los recursos con los que opera la CEAV, que es esta institución que da atención, que es la encargada de llevar los recursos o entregar los recursos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y víctimas de la violencia. Entonces, bueno, como se los comentaba, este jueves se cumplió una semana en que las familias de personas desaparecidas están ahí pernoctando afuera de Palacio Nacional con todos los riesgos que esto conlleva. ¿Por qué? Porque llevan una semana justamente en este tiempo en el que las autoridades dicen que pues estamos en los picos más altos de contagio del coronavirus. Entonces hay que recordar que muchas de estas familias de víctimas, bueno, pues muchos de ellos, sus estados de salud no son los más óptimos porque justamente a raíz de los delitos de los que fueron víctimas sus familiares, a raíz de estas búsquedas de justicia, del estrés, del dolor, bueno, pues eso también deteriora la salud de algunos. Entonces, bueno, pues a pesar de este riesgo que implica el marco de la pandemia, pues las familias se vieron orilladas a estar allá afuera y tienen una semana pidiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así como otros funcionarios de Segov los atiendan, pero pues al no ser atendidos directamente continúan en el plantón. Este día emitieron un comunicado en el que, a una semana, en el que dieron a conocer y en el que denunciaron que no han tenido respuesta ante las solicitudes que ellos hicieron, no han tenido respuesta concreta por parte de la comisionada Mara Gómez, la comisionada de atención a víctima, y también denunciaron que a pesar de que ella ha realizado 2 visitas al plantón, bueno, pues ellos están acusando que la insensibilidad, la están acusando ya de insensibilidad ante las víctimas y también la están acusando de la incapacidad de gestión. ¿Cómo empezó este plantón? Bueno, en el video pasado les explicamos un poco sobre cómo se dio este problema del recorte, qué fue lo que pasó con lo del recorte y qué es lo que decía la Comisión de Atención a Víctimas, de que debido a la austeridad les iban a bajar el dinero con lo que ellos operan, que había dicho gobierno y Segov que no iba a ser así, que los recursos que se destinan a las víctimas iban a continuar. Bueno, pues todo este debate también generó mucha confusión en las víctimas, en las personas, misma confusión que hasta la fecha no se ha esclarecido y todavía hay muchos recursos. Todavía al miércoles de esta semana, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en un foro y una mesa de diálogo en el que se habló sobre la desaparición forzada en México, el secretario habló sobre la CEAV y dijo que no se iban a escatimar los recursos a la atención a las víctimas y tampoco se iban a escatimar los recursos para que pudieran operar. Sin embargo, no se han contestado varias preguntas de las que mencionamos en el video pasado sobre qué va a pasar realmente con la CEAV, con los rumores. Pero más allá de estas discusiones políticas y financieras que se han estado dando en estos días, las víctimas, la petición principal que tenían desde hace una semana hasta la fecha es que fueran atendidas por las autoridades de Segov y no han sido atendidas. Al menos ellas querían una reunión directa con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Alejandro Encinas el miércoles en este foro del que ya hice mención dijo que al día siguiente, o sea que hoy,
la secretaria iba a tener una reunión. Todavía hasta la tarde de este jueves no se había concretado ninguna reunión. Las familias de las víctimas dijeron que ellos no han sido consultados ni han sido convocados para ser atendidos hasta este momento. Entonces, pues hay mucha información y muchas cosas que no son muy claras. Y las víctimas pues siguen en el plantón, siguen ahí manifestándose sin ser vistas. Pero más allá de la discusión de esta semana, las víctimas han estado denunciando por muchísimo tiempo, muchos meses y años, que no son prioridad de los gobiernos. Y este es el sentir más grave que tienen las víctimas de los delitos de violaciones a derechos, delitos de víctimas de la violencia. Ese es el sentir más grande que tienen las víctimas, que no se sienten atendidas. Aunque el actual gobierno en su campaña dijo que iba a priorizar y las víctimas iban a ser un tema prioritario, ellas no se sienten así. Por algunas razones que al menos voy a ponerles un ejemplo. En varias de las peticiones que hacen las víctimas de que se les dé una atención digna, que se mejore la atención a la que ellas obtienen, citan mucho o mencionan mucho que las autoridades se apeguen a la Ley General de Víctimas, que se garantice su cumplimiento. La Ley General de Víctimas fue emitida en el año 2014, cuando todavía estaba Enrique Peña Nieto, bueno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esta ley de víctimas, bueno, pues era en atención para determinar los lineamientos y, bueno, todo lo referente a la atención y al tema de las víctimas de los delitos y de violaciones. En esta ley establecía que se tenía que implementar un sistema nacional de atención a víctimas. Este sistema nacional de atención a víctimas iba a ser como una mesa institucional en la que se iban a sentar varias instituciones para determinar y para ver todo lo referente y a la atención a las víctimas. Al menos esto es lo que estipula la ley, una de las estipulaciones que tenía la ley, y esto es como un ejemplo que nos dan las víctimas. Se los estoy haciendo mención, perdón, para que vean este ejemplo de por qué no sienten que no son prioridad y ya están abandonadas. Bueno, pues este Sistema Nacional de Víctimas se instaló una sola vez en el 2014, cuando se dio la Ley General de Víctimas. Se hizo la instalación y quienes estuvieron ahí, que nos han platicado, dice que nada más fue para tomarse la foto y jamás volvió a sesionar. Jamás en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto volvió a sesionar este Sistema Nacional de Víctimas. Quedaron olvidados, así como quedaron olvidadas muchas cosas, en tanto que, pues ciertamente sí se instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero esta comisión de muchos años ha estado arrastrando muchas denuncias de ineficiencia, de que no se entregaron los recursos de manera correcta. Muchas denuncias han estado arrastrando esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, pues como les decía, durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto no sesionó esta. Y según nos platicaba gente de la organización IDEAS, que es una organización especializada en el litigio de derechos humanos, nos decía que esta ley decía que este Sistema Nacional de Víctimas tenía que sesionar al menos cada 6 meses. No sesionó en ninguna vez, más que cuando la instalaron con Enrique Peña Nieto, y ahorita ya llevamos 1 año y medio de la actual administración y no se ha vuelto a reinstalar este Sistema Nacional de Víctimas. Esto es uno de los ejemplos por lo que nos ponen las víctimas, por los que hacen evidente o para ellas les hace lógica que pues ciertamente, aunque en el discurso se dijo que eran prioridad, no son una prioridad. También para ellas les hace sentido que no son prioridad o sentirse no pues no prioridad en el gobierno, desde el momento en el que las dejan una semana ahí afuera en un plantón y que no se les van a atender o no hay una junta, una reunión en la que se les aclaren todas sus dudas y al menos se les aclaren sus dudas y les den información y les permitan ellas entregar sus peticiones. Ya les había comentado que la Comisión Ejecutiva ha arrastrado por muchísimo tiempo muchas denuncias de ineficiencia y pues hasta la fecha con el anterior comisionado, con Rochín, que era el anterior comisionado, y ahora con Mara Gómez, que ya tiene 6 meses, bueno, pues las denuncias, la insatisfacción de varias víctimas sigue ahí presente. Unos desafortunados comentarios que se filtraron hace meses en algunos medios que decían que la comisionada había emitido
o había dicho que las víctimas usaban a la CEAF como si fuera lotería. Esto lastimó mucho a las víctimas, que hasta la fecha lo siguen recordando, y también lo siguen recordando que ahora, cuando la comisionada ha tratado de ir a dialogar con ellos a este plantón, bueno, pues ellos, al menos ellos dicen, las víctimas dicen que pues sigue la insensibilidad de esta comisionada en los temas. En el comunicado que emitieron varios colectivos y varias familias de colectivos, dicen que sus peticiones, sus principales peticiones, ya dije una, es que tengan una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. También en este plantón ha surgido de algunos colectivos la petición de la destitución inmediata de la comisionada ejecutiva Mara Gómez, a quien además a quien están acusando de promover un discurso ofensivo, también la acusan de ser carente de sensibilidad o entendimiento en la problemática experimentada por las víctimas. Además, como ya lo decíamos, dentro de las muchas demandas que han estado arrastrando, insisten en la petición, bueno, pues de que se mejore el servicio de asesoría jurídica en la CEAF, que toda la situación de salud que es impactada por los hechos revictimizantes, esto es, las carencias de salud que tienen las víctimas a raíz del delito que sufrieron ellas o sus familiares, bueno, pues que es todos los daños a la salud, bueno, pues que sean resultados de de este hecho revictimizantes, se está agravando actualmente por las condiciones emocionales y por las posibilidades de que no pueden atender y no pueden cuidar su salud, por lo que una de las quejas que tiene en las víctimas es que la CEAF les está pidiendo comprobantes de su relación de salud con los hechos victimizantes, es decir, que les está diciendo comprobantes de por qué su salud empeoró a raíz de haber sido víctima de algún delito o de alguna violación a derechos humanos. También están pidiendo, como ya les decía, el apego a la Ley General de Víctimas, y también están pidiendo realizar evaluaciones de los centros de atención integral a nivel nacional. También uno de los temas que se está solicitando es que se resuelvan todos los trámites ante el Registro Nacional de Víctimas que están pendientes, porque acusan que hay un rezago que se ha mantenido durante el tiempo que entró la nueva titular. Además, están requiriendo un informe de transparencia donde se dé a conocer el cumplimiento de todas las resoluciones judiciales, ya que las víctimas tienen conocimiento de que todas las demandas que ha recibido la CEAF no se han cumplido conforme a la ley. También están solicitando un informe del periodo de evaluación entre el periodo pasado del comisionado ejecutivo anterior a la comisionada. Y también se está pidiendo que se haga una conferencia semanal o reporte bastante claro y bastante periódico, que no pasen tanto tiempo de que se dé en una u otra, en la que se dé a conocer pues una perspectiva de justicia transicional y que se abarque también, que se dé a conocer pues todo lo relacionado con las medidas y los avances o la información que se tenga enfocado a la garantía de verdad y justicia para las víctimas y para la reparación del daño a las víctimas. Y bueno, pues estas son algunas de las peticiones que están realizando, pero como ya les decíamos, más allá, pues una de las principales sentiles es que necesitan que todos los procesos que se desarrollan y que se hacen ahí en la CEAF se agilicen y sean de mejor manera, y que también, bueno, pues necesitan sentir a un titular de la CEAF o a alguna titular más CEAF un poco más sensible de acuerdo a las denuncias que ellos están realizando. Entonces, bueno, pues esto es parte de las denuncias, sigue ahí, no han sostenido una reunión con las autoridades, esperemos que pronto lo hagan. Hasta el momento en este plantón, hasta esta semana, estaban familiares de personas desaparecidas, pero a mediados de esta semana también se unieron a este plantón madres, hermanas y también familiares de mujeres víctimas de feminicidio. Está creciendo este plantón. Entonces esperemos que pronto se les atienda a este plantón, se les dé a conocer, o al menos
les informen o les esclarezcan algunas de sus dudas y que se firmen compromisos para que se les atienda y se les escuche a las víctimas. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Espero que haya sido de su interés la información y los invito a que sigan viendo Sin embargo MX y a que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias y nos vemos pronto.